Los imperios nacen de una sola tentación, el sueño de que una sola voz pueda reemplazar el ruido del mundo. A lo largo de la historia, ese sueño ha llevado muchos nombres: Roma, Qin, Babilonia, la corona británica. Cada uno prometió paz, cada uno exigió silencio. Cada vez que la humanidad se reunió bajo una bandera, la primera víctima fue la diferencia. La unidad nunca ha sido gratuita. Comienza con orden y termina con obediencia. Lo que llamamos civilización suele ser solo sumisión refinada. El arte de hacer que la gente olvide quiénes eran antes de que el imperio les diera un nombre. Cuando los imperios surgen, hablan de destino. Cuando caen, dejan atrás un silencio extraño, como si el propio mundo hubiera olvidado cómo respirar. Bajo sus ruinas yacen no solo muros rotos, sino lenguas quebradas, dioses borrados y los recuerdos de pueblos que alguna vez creyeron que sus canciones durarían para siempre. Y aún así, seguimos repitiendo el patrón. Cada época construye un nuevo imperio: bronce y hierro, papel y pólvora, vapor y acero, código y datos. Cada uno cree haber trascendido los errores del pasado. Cada uno se convierte en el siguiente capítulo de la misma tragedia: la búsqueda de la unidad a costa del alma humana. Ahora, mientras los algoritmos reemplazan a los ejércitos y las redes reemplazan a las naciones, estamos construyendo el mayor imperio de la historia: invisible, sin fronteras y completo. Promete conexión, pero exige conformidad. Habla suavemente, en notificaciones y tendencias, pero su alcance es absoluto. Lo llamamos progreso. Él se llama unidad. Pero en algún lugar, en el silencio entre las señales, regresa la misma pregunta antigua: ¿valió alguna vez la pena el precio de la unidad por todo lo que nos quitó? Antes de que existieran los imperios, existía el ruido. El mundo rugía con la diferencia. Tribus, lenguas, rituales, creencias, cada una un fragmento del canto indómito de la humanidad. El caos era la única ley, y sin embargo dentro de ese caos, la vida prosperaba. Pero la mente humana nunca estuvo satisfecha con la naturaleza salvaje. Buscaba patrones, ritmo, control. Del miedo a lo desconocido nació el deseo de moldearlo, de imponer silencio sobre la tormenta. El orden comenzó como protección. Los primeros gobernantes no fueron reyes, sino narradores, aquellos capaces de nombrar el mundo y hacer que otros creyeran que ese nombre era verdad. Las palabras se convirtieron en fronteras, los símbolos se convirtieron en poder. A través del lenguaje encerramos lo infinito. Lo llamamos ley. Lo que empezó como supervivencia creció hasta convertirse en ambición. Las aldeas se transformaron en reinos, y los reyes comenzaron a soñar no con seguridad, sino con eternidad. Construyeron ciudades que imitaban los cielos, jerarquías que reflejaban las estrellas y monumentos que desafiaban al tiempo a olvidarlos. El sueño del orden se volvió divino, y quienes lo cuestionaban se convirtieron en herejes contra el destino. Cada imperio fue una plegaria al mismo Dios, la permanencia. Pero la permanencia nunca ha existido en la naturaleza. Las montañas se desmoronan, los ríos cambian de curso, y la memoria se desvanece. Solo la arrogancia del ser humano cree que puede fijar aquello que el universo insiste en cambiar. Sin embargo, con cada conquista, la humanidad se convenció de que esta vez el centro resistiría. Así, el orden se convirtió en la medida del valor. La obediencia se convirtió en la medida de la virtud. Construimos pirámides de fe, burocracia y miedo, cada piedra tallada con el mismo mandato: conformarse. Los muchos se volvieron uno. La diversidad se convirtió en desorden. Aún así, bajo los estandartes de la unidad, el corazón del caos susurraba. En las grietas de los templos y en las canciones de las tribus olvidadas, algo indómito se negaba a morir. Porque incluso mientras moldeábamos el mundo nos moldeaba a nosotros, recordándonos que el control es solo un sueño vestido de destino. El sueño del orden le dio a la humanidad sus edades doradas. Pero las edades doradas siempre se oxidan, porque todo imperio construido para silenciar al mundo acaba aprendiendo lo mismo. El mundo no puede ser silenciado, solo olvidado, hasta que vuelve a recordarse. Todo imperio comienza con un susurro que suena a esperanza. Promete paz a los fatigados, pan a los hambrientos,
sentido a los perdidos. Habla de destino, de unidad, de un orden tallado a partir del caos. Y por un momento, la humanidad cree. Los estandartes se alzan, los tambores resuenan a través de los valles y la gente marcha, no como conquistadores, sino como creyentes. El imperio les dice que pondrá fin a su sufrimiento, que domará el mundo impredecible, que enseñará a los ríos por dónde fluir, a las estaciones cuándo rendirse, que unirá a las tribus en naciones y a las naciones en civilización. Todo lo que pide a cambio es lealtad, la pequeña renuncia que crece con cada generación hasta que nadie recuerda lo que se entregó al principio. En salones de mármol y cortes de oro, los gobernantes proclaman su visión eterna. Se llaman a sí mismos elegidos, sus leyes sagradas, sus guerras justas. Le dicen al pueblo que el imperio no es una construcción de hombres, sino un reflejo del cielo, que la obediencia es virtud y la rebelión pecado. Y el pueblo se arrodilla, no por miedo, sino por fe, porque pertenecer a algo inmenso parece más seguro que permanecer solo en la oscuridad. El imperio construye caminos que cruzan montañas y desiertos, ata lenguas diversas en una sola voz, convierte a desconocidos en ciudadanos del mismo sueño. En la superficie parece progreso, y quizá lo sea. El grano fluye con mayor libertad, las ciudades florecen, el arte prospera bajo el mecenazgo del poder. Por un breve latido dorado, la humanidad siente que ha trascendido a sí misma. Pero la promesa del imperio nunca es gratuita. Exige más que lealtad. Exige la reescritura de la memoria. Enseña a los niños a venerar símbolos que no eligieron, a repetir verdades que nunca cuestionaron. Pule la sumisión hasta que brilla como virtud. El ciudadano olvida la naturaleza salvaje de sus antepasados, la risa de lenguas ya extintas, los dioses que una vez escucharon solo a ellos. Lo que comenzó como un pacto se convierte en un contrato, y los contratos tienen letras pequeñas escritas con sangre. La paz que otorga el imperio es la paz de la quietud, la que sigue a la conquista, el silencio que llega después de que la última voz ha caído. El orden que promete es el orden de una jaula tan vasta que los prisioneros la llaman hogar, y aún así, la ilusión se mantiene, porque el imperio da lo suficiente para ser amado y toma lo suficiente para ser temido. Alimenta mientras ata, construye mientras borra, llama civilización a la obediencia y progreso al olvido, porque todo imperio conoce el mismo secreto. Las personas no necesitan ser forzadas si pueden ser convencidas. Ofréceles una historia lo bastante grandiosa, y construirán sus propias cadenas, sonriendo mientras lo hacen. Y cuando el imperio finalmente se alza completo, cuando sus banderas ondean sobre cada frontera y su credo resuena en cada templo, contemplará el silencio que ha creado y lo llamará paz. Pero la paz construida sobre la obediencia es solo la calma antes del recuerdo. Bajo el mármol y el mito del imperio existe un latido oculto, no divino, sino mecánico. El poder no se mueve solo por la fe, se mueve por diseño. Todo reino que sueña con la eternidad aprende a construir su propia máquina, forjada a partir de la obediencia de millones. Sus engranajes son personas, agricultores que siembran para otros, soldados que matan por otros, escribas que escriben la verdad que el poder dicta. Cada vida se convierte en un engranaje, girando al ritmo de un sistema demasiado vasto para ser visto. El emperador se convierte en una idea, la burocracia en su cuerpo y la ley en su aliento. Juntos se mueven con la precisión de algo que ya no se siente humano. La maquinaria del poder prospera con la repetición. Impuesto, censo, decreto, castigo. El mismo pulso resuena a través de los siglos, desde las tablillas de Sumer hasta los archivos de Roma, desde las dinastías de China hasta las torres de vidrio de nuestra era. Todo imperio aprende la misma aritmética. El control requiere información, la obediencia requiere miedo y la fe requiere espectáculo. Así que el imperio escribe, mide, cuenta, registra cada vida, cada campo, cada moneda, convierte la memoria en datos y a las personas en inventario. Los escribas de arcilla se convierten en los oficinistas de acero, pero la función nunca cambia. Traducir el caos en números, las almas en estadísticas, y como toda máquina, tiene hambre de combustible. Consume tiempo, trabajo y creencia.
devora individualidad para sostenerse. Cuanto más perfecto se vuelve el sistema, menos humano se vuelve. El funcionario habla en decretos, el soldado obedece en silencio, el ciudadano olvida preguntar por qué. La máquina no necesita crueldad, solo necesita eficiencia. Pero ninguna máquina funciona sin fricción. En algún lugar de sus engranajes, un poeta aún escribe versos prohibidos. Una madre susurra a una nana vetada. Un agricultor mantiene vivo a un viejo dios en la esquina de su campo. Estos son los granos de arena que le recuerdan a la máquina que su perfección es una ilusión. La historia no recuerda a los imperios por sus monumentos, sino por el costo de su mantenimiento. Toda gran civilización termina colapsando bajo el peso de su propia administración. Los archivos se engrosan, las leyes se multiplican, la máquina se vuelve ensimismada, deja de servir a la gente y exige que la gente la sirva a ella. Y cuando finalmente flaquea, cuando los engranajes se traban y las ruedas se detienen, el silencio que sigue no es paz, es agotamiento, porque siglos de obediencia dejan un eco hueco, el sonido de la humanidad recordando que nunca estuvo destinada a moverse al unísono. La maquinaria del poder es la obra maestra de la civilización y su maldición. Nos mantiene vivos, pero no libres. Nos da orden, pero nos vacía de significado. Construye imperios y luego los entierra bajo su propio peso. Y aún así, en cada época, la reconstruimos. La llamamos progreso, la llamamos innovación, la llamamos gobernanza. Le damos nuevos nombres y nuevas formas, pero el zumbido es siempre el mismo. El antiguo motor sigue girando, alimentado ahora no por grano y sangre, sino por datos y silencio. Porque el imperio ha aprendido su última lección. Ya no necesita encadenar el cuerpo, solo programar la mente. En el corazón de todo imperio yace un borramiento silencioso. No llega con espadas ni con fuego, llega con la traducción. Una lengua reemplaza a 100, un calendario reemplaza a las estaciones. Un dios permanece donde antes muchos danzaban. Y lentamente, sin que nadie lo note, el mosaico humano comienza a desvanecerse. El imperio no destruye, estandariza, pule los bordes ásperos de la diferencia hasta que todo brilla igual. Las canciones locales se reescriben para encajar en las claves imperiales. Los mitos se vuelven a contar para servir al nuevo orden, y el arte aprende a halagar al poder en lugar de a la verdad. Los rostros en los frescos, antes llenos de variedad, empiezan a reflejarse unos a otros. La belleza misma se vuelve uniforme. En los mercados y templos, la gente olvida el ritmo de las lenguas de sus antepasados. Las historias que alguna vez unieron a sus aldeas quedan reducidas a susurros contados en secreto. Los niños crecen aprendiendo solo la lengua oficial, la historia oficial, la verdad oficial. Se miran en el espejo y no se ven a sí mismos, sino el reflejo del imperio mirándolos de vuelta. La pérdida es tan sutil que parece progreso. Después de todo, una lengua común facilita el comercio. Una ley común mantiene la paz. Un Dios común promete unidad eterna. Pero bajo esta armonía yace un silencio más profundo que cualquier guerra podría traer. El silencio de la memoria disolviéndose. Cuando el imperio pinta sus murales de triunfo, los conquistados aparecen solo como sombras en los márgenes. Sus dioses se convierten en demonios, sus héroes en notas al pie, sus voces en ecos dentro de la épica de otros. El pasado se reescribe hasta que incluso las víctimas empiezan a olvidar que alguna vez tuvieron otra historia. Pero la memoria no muere, espera, se esconde en nanas, en rituales realizados sin saber por qué, en el acento obstinado de una palabra que se niega a cambiar. El imperio puede borrar los nombres, pero no la necesidad de recordarlos. En lo profundo de cada pueblo conquistado arde una pequeña rebeldía, la creencia de que la identidad no puede legislarse. Aún así, durante siglos, el imperio prevalece. Sus ciudadanos llegan a creer que la unidad era inevitable, que la diversidad fue un defecto corregido por el destino. Y con el tiempo, incluso la rebelión empieza a hablar el idioma de su opresor. Cuando los historiadores más tarde contemplan las ruinas, ven mármol y bronce, pero no los rostros que fueron olvidados para construirlos. Se maravillan con la escala, la simetría, la civilización, pero no oyen el coro extinguido que una vez llenó estas plazas vacías. Cada imperio escribe su nombre en piedra,
creyendo que será eterno. Pero la piedra recuerda solo el cincel, no la mano que lo sostenía. Y cuando el viento y la lluvia regresan, como siempre lo hacen, los grabados se difuminan, y 1000 nombres perdidos comienzan a susurrar nuevamente bajo el polvo. La mayor ilusión del imperio no es su poder, sino su permanencia, porque los rostros que borró un día volverán, no como retratos, sino como preguntas, formuladas por aquellos que heredan el silencio y se preguntan qué costó alcanzar un orden tan perfecto. Y en ese instante, el mundo comienza a recordar. Todo imperio sueña con la paz. Es la palabra grabada más profundamente en el mármol, susurrada en las coronaciones, estampada en las monedas. Pax, paz, la promesa que justifica la conquista, el himno que santifica el control. Sin embargo, la paz en manos del poder rara vez es la ausencia de guerra, es la ausencia de resistencia. El imperio llama a su calma una edad de oro. Construye caminos que relucen, acueductos que fluyen y monumentos que atraviesan las nubes. Los ciudadanos caminan por esos caminos con seguridad, comercian en abundancia, duermen sin miedo. A simple vista, parece el paraíso alcanzado, pero mira más de cerca, y verás que el aire de la paz está demasiado quieto, el cielo demasiado silencioso, como si el mundo mismo contuviera la respiración, porque la paz impuesta no es paz, es parálisis. Es el silencio de los campos donde alguna vez creció la disidencia. Es el hablar cuidadoso de los poetas que pesan cada palabra. Es la quietud de los templos donde las oraciones han sido reemplazadas por proclamas. Incluso la alegría empieza a sentirse ensayada, repetida hasta perder todo significado. La Pax Romana, las edades doradas, las eras de armonía, todas construidas sobre un fundamento de agotamiento. Los conquistados ya no luchan, no porque hayan aceptado el imperio, sino porque el imperio los ha desgastado. La obediencia se vuelve instinto, el miedo se vuelve invisible, el pueblo olvida cómo se sentía rebelarse, y ese olvido se convierte en la verdadera victoria. El imperio llama a esto unidad, la historia lo llama amnesia, y aún así, la humanidad se inclina ante ella de buena gana, porque la paz, incluso la falsa, es seductora. Promete descanso del caos, estructura a cambio de rendición. Los caminos están abiertos, los graneros llenos, los estandartes brillantes. ¿Qué más podría pedir alguien? El imperio se convierte en una canción de cuna cantada a una especie que anhela dormir. Pero el costo de tal paz es el movimiento mismo. La innovación muere, la curiosidad se desvanece, el valor se oxida. El imperio que buscó la eternidad se convierte en un monumento a la quietud. Su pueblo se vuelve cómodo, luego complaciente, luego hueco. Sin fricción no hay fuego, sin lucha no hay alma. La ironía es cruel. Lo que comenzó como el triunfo de la civilización se convierte en su embalsamamiento. El imperio preserva la vida, pero solo como un espécimen, intacto, pero ya no vivo. Y mientras sus gobernantes celebran la paz que forjaron, el mundo exterior comienza a transformarse. Los ríos cambian de curso, las fronteras se difuminan, nuevas voces surgen en los márgenes, hablando lenguas que el imperio olvidó temer. La ilusión de paz tiembla, no con guerra, sino con despertar, porque la historia no es agua quieta, es una marea, y ningún imperio, por vasto que sea, puede contener el mar para siempre. Cuando la primera chispa de rebelión titilee, no vendrá de generales ni de reyes, vendrá de poetas, soñadores, de los silenciosos que recuerdan el precio del silencio, y en sus susurros, la ilusión comenzará a resquebrajarse. El imperio lo llamará traición, el mundo lo llamará volver a respirar. Mucho después de que los imperios creen haber silenciado al mundo, algo empieza a agitarse en la quietud. Un pulso bajo el mármol, un aliento detrás de las estatuas. No es un ejército lo que se alza primero, sino el recuerdo. La memoria es la rebelión más antigua. Comienza en susurros. Una abuela cuenta una historia prohibida a su nieto en la oscuridad. Un albañil talla un símbolo en la parte inferior de una piedra donde ningún supervisor lo verá. Una melodía, antes prohibida, regresa como una nana cantada sin palabras. El imperio no oye nada, pero el mundo empieza a vibrar de nuevo, porque la memoria no puede borrarse, solo enterrarse. Cada ley escrita para silenciarla
se convierte en otra capa de tierra que la mantiene caliente. Cuanto más profundo se entierra, con más fuerza florece cuando termina la estación del olvido. En las grietas de cada templo derrumbado, la hierba crece en patrones que recuerdan viejos escritos. Incluso la naturaleza recuerda. La rebelión no siempre llega con fuego, a veces llega con lenguaje. Una sola palabra resucitada del pasado puede derribar un siglo de decretos. Cuando la gente recuerda los nombres de sus antepasados, el imperio empieza a perder su dominio, porque los nombres son pertenencia y la memoria es resistencia. Y así, los olvidados despiertan. Las canciones regresan primero, luego los dioses, luego el valor. El arte, antes servidor del poder, se convierte en su verdugo. Los muros que una vez glorificaron a los emperadores ahora llevan las marcas de nuevas manos. El pueblo empieza a escribir de nuevo, no lo que se les dijo que recordaran, sino lo que se negaron a olvidar. El imperio llama a esto caos, pero no es caos, es sanación. Durante siglos, la mente de la humanidad ha sido comprimida en el molde de la unidad. Ahora se expande, se fractura, respira. Las muchas voces regresan, discordantes, pero vivas. En esa disonancia está la verdad, ingobernada, sin pulir, innegable. Y aunque la rebelión comience en silencio, su eco crece. A través de las fronteras, las historias olvidadas se encuentran entre sí. Los mitos de una tierra reconocen a los espíritus de otra. El mundo se reconecta, no por conquista, sino por heridas compartidas. El pasado se convierte en un puente, no en una prisión. Los imperios caen cuando la memoria se vuelve contagiosa. Ningún muro, ningún ejército, ninguna ley puede contener lo que el corazón recuerda. La historia puede ser escrita por los vencedores, pero es reescrita por los sobrevivientes. Y cada vez que un niño aprende una canción que el imperio intentó borrar, el monumento del poder pierde una piedra más. Al final, la rebelión de la memoria no trata de venganza, trata de restauración. Recordar es volver a uno mismo, recuperar lo que el silencio robó. El imperio no muere en llamas, sino en revelación, cuando sus ciudadanos despiertan y susurran, «Nunca fuimos tuyos», y cuando ese susurro se expande, se convierte en trueno. Todo imperio imagina su caída como un acto de traición, como si la eternidad pudiera romperse por algo menor que el tiempo mismo. Pero ninguna rebelión, ninguna invasión, ninguna catástrofe destruye un imperio. Muere en el instante en que olvida por qué nació. La decadencia comienza en silencio, como un latido que se ralentiza. La maquinaria que antes zumbaba con propósito empieza a quejarse bajo su propio peso. Las leyes se multiplican más rápido que las personas capaces de obedecerlas. Los templos aún brillan con fuego, pero nadie recuerda para qué eran esas llamas. El imperio se convierte en un ritual sin creencia, un cuerpo que sigue moviéndose después de que el alma se ha ido. Al principio, los gobernantes no lo ven, confunden el miedo con lealtad, el silencio con armonía, la repetición con fe, pero bajo sus pisos de mármol, las grietas se extienden como venas. Los campos rinden menos, los soldados comienzan a marchar sin convicción, los poetas vuelven a ser peligrosos. Y entonces, una mañana, los estandartes ya no se alzan. Los mensajeros dejan de llegar. El eco del mando se desvanece en corredores vacíos. El imperio no colapsa con una explosión, sino con un suspiro. La vasta máquina simplemente deja de respirar. Cuando cae, el mundo no llora. Los oprimidos no lamentan el silencio de sus amos. Lo que muere no es la civilización, sino una ilusión, la creencia de que un solo orden podía contener toda la vida. El polvo se deposita sobre estatuas que alguna vez fueron llamadas eternas, y en ese polvo se esconden las semillas de la renovación. Las ciudades construidas para dioses se convierten en ruinas donde juegan los niños. Las piedras de los templos se vuelven las paredes de las cabañas. El imperio se disuelve de nuevo en el pueblo al que intentó sobrevivir. Y por primera vez en generaciones, el mundo respira otra vez, de manera desigual, hermosa, libre. Sin embargo, la caída de un imperio nunca es solo un final. Es también un espejo, porque toda civilización que colapsa deja atrás un recuerdo de su propia ceguera y una advertencia para aquellos que se alzarán después. Los vencedores heredan las ruinas y las llaman sabiduría.
Pero pronto ellos también empiezan a construir muros, a escribir leyes, a perseguir la permanencia. El patrón continúa, pintado con nuevos colores pero moldeado por el mismo miedo. El miedo al caos, el miedo a la diferencia. Nos decimos que esta vez será distinto, que este imperio, el nuestro, no caerá. Pero todo sistema construido sobre el control eventualmente implosionará bajo el peso de lo que reprime. Cuando la diversidad se entierra, la imaginación se marchita. Cuando la imaginación se marchita, la humanidad olvida cómo adaptarse. Y cuando la humanidad olvida cómo adaptarse, el final llega suavemente, no como juicio, sino como la naturaleza reclamando lo que se le prestó. Las ruinas de los imperios no son tumbas, son advertencias escritas en piedra. Todo lo que silencia al mundo será, algún día, silenciado. Y así, la rueda gira de nuevo. El polvo de un imperio se convierte en la arcilla de otro. El ciclo de orden y colapso continúa, hasta que, tal vez un día, la humanidad aprenda que la armonía no significa uniformidad y que la paz no significa control. Solo entonces el sueño de la unidad se volverá real, no como imperio, sino como comprensión. Cuando cae el último imperio, lo que queda no es silencio, sino aliento, la lenta exhalación de un mundo que empieza a recordarse. Las ruinas brillan bajo nuevos soles, los viejos caminos se disuelven en ríos de hierba, y de las cenizas del orden surgen las voces que nunca se habían ido del todo. La humanidad por milésima vez comienza de nuevo. Miramos atrás hacia lo que construimos y vemos tanto maravilla como advertencia. Nuestros templos fueron magníficos, pero fueron prisiones de perfección. Nuestras leyes trajeron estabilidad, pero al precio de la imaginación. Nuestra unidad nos dio fuerza y nos arrebató la música de la diferencia. Con toda nuestra brillantez, confundimos la armonía con el control. La historia susurra la misma lección en cada piedra caída, que el deseo de gobernar el mundo siempre ha sido la sombra del deseo de comprenderlo. Construimos imperios para protegernos del caos, y al hacerlo, hicimos del caos nuestro destino. Porque cuando la vida es forzada a la simetría, finalmente estalla para recuperar su forma. Y aún así, incluso ahora, el sueño perdura, cambia de forma, se mueve a nuevos recipientes. El imperio ya no usa armadura ni coronas. Vive en redes, algoritmos, mercados y pantallas. Una unidad invisible que ata al planeta en código y comercio. Lo llamamos progreso, pero su lenguaje es el mismo. Orden, eficiencia, control. Una vez más, nos encontramos en la encrucijada de la ilusión. Estamos unidos más allá de lo imaginable, conectados a través de continentes, enlazados en una sola conciencia de luz. Pero la misma pregunta persiste bajo el pulso de los datos. ¿Es este el futuro que soñamos? ¿O es otro imperio disfrazado? Porque el nuevo dominio no conquista tierras, conquista atención. No exige tributo, exige tiempo. No quema libros, los reescribe con algoritmos que deciden lo que recordamos y lo que olvidamos. El imperio se ha vuelto omnipresente, invisible y total. Ya no silencia voces con espadas, las ahoga con ruido. Y una vez más, la humanidad debe elegir entre libertad y comodidad, entre verdad y orden, entre ser parte del todo o permanecer entero dentro de uno mismo. Quizás la unidad nunca fue el problema. Quizás el problema fue el precio que decidimos pagar por ella. La creencia de que debíamos volvernos iguales para pertenecer. Pero la verdadera unidad nunca ha requerido uniformidad. Requiere comprensión. Requiere el valor de coexistir sin borramiento. Las ruinas nos lo recuerdan. El mundo no necesita otro imperio. Necesita memoria. Necesita el ruido de mil voces, la tensión que engendra creación, la disonancia que mantiene viva la vida. Porque al final, el propósito de la humanidad nunca fue construir algo eterno, sino redescubrir sin descanso lo que significa estar vivo. Y si queda alguna sabiduría en los huesos de la historia, es esta: que la paz sin libertad es silencio, y la unidad sin diversidad es muerte. Así que cuando preguntamos, ¿valió alguna vez la pena el precio de la unidad por lo que nos quitó? Quizás la respuesta no esté en los imperios que construimos, sino en si aún somos capaces de escucharnos después de que caen.